Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabiana Obando, de Moksha Asesores y Consultores Espirituales. Disculpen que estoy un poco resfriada, por eso tengo esta voz tan sensual. Vamos a hacer la lección número 33. Y esta lección nos dice, hay otra manera de ver el mundo. Lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo, tanto en su aspecto externo como en el interno. Deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de la mañana, así como a la de la noche. En estas sesiones debemos repetir la idea tan a menudo como nos resulte cómodo, aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Alterna tu examen entre tus percepciones externas e internas, de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Mira simplemente de pasada el mundo que percibes como externo a ti. Luego, cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. En estas aplicaciones de sentirte perturbado, molesto, triste, ¿no? Hay otra manera de ver esto. Eh, Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizás sea necesario sentarte en silencio un minuto, repetir la idea para ti mismo, cerrar los ojos probablemente te ayudará en este tipo de aplicación, ¿no? De la lección. ¿Qué nos enseña esta lección? Para aplicar esta lección al igual que las otras, se nos exige estar en alerta de nuestros pensamientos. Esto es algo así como, dado que nuestro ego nos tiene acostumbrados a dar juicios inmediatos a todo cuanto interactúa con nosotros, tenemos que fijarnos muy bien lo que pensamos. Sus creencias son sólidas y fortalecidas por la fuerza del hábito. Hablamos de las creencias del ego. Se siente seguro haciendo las cosas como siempre las ha hecho. Le supone un esfuerzo no asumible tener tan solo que plantearse hacer las cosas de un modo diferente. El miedo a lo desconocido le lleva a cerrar puertas que nos invitan a abrirlas. Este estado de alerta de conciencia permanente nos permitirá decidir si optamos por aventurarnos a abrir esas puertas, hasta ahora cerradas, dar la respuesta esperada y transitada por tantos y tantos en consideración a esta práctica, pues conozco las dificultades que muchos practicantes y las enseñanzas de UCDM manifiestan a la hora de dirigir el pensamiento. Ya sabemos que un curso de milagros, o CDM, es un curso de entrenamiento mental, de reprogramación mental, de reconversión mental, de limpieza mental, como querramos llamarle, pero es algo que nos va a dar una mente renovada. Estamos identificados con el ego, con la mente dividida y con la visión del cuerpo y el mundo material. Nuestra vida se centra principalmente en el ejercitamiento de dicho vehículo, ¿no? Nos referimos al ego. Podemos decir que somos expertos en el manejo del cuerpo y mucho menos expertos en el manejo de la mente. La propia ciencia nos advierte que el porcentaje de utilización de la mente con respecto al cuerpo es muy inferior. Salvando las posibles excepciones, podemos afirmar que nuestra conciencia se enriquece con las experiencias físicas, siendo más inconsciente en el dominio de la mente. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia a la hora de afrontar estas prácticas, sobre todo cuando comprobamos que nuestros pensamientos no se muestran dóciles a la voluntad y pestañean libremente. Como el efecto mariposa, estamos tan acostumbrados a ir en piloto automático
que no prestamos atención consciente a lo que está fluyendo en la mente. Simplemente somos como máquinas que ya tenemos un ritmo. Por ello, lo único que nos está indicando es que debemos tener constancia en el entrenamiento. El cuerpo adquiere mucha musculación y destreza cuando somos persistentes en el ejercitamiento. De la misma manera, el constante entrenamiento de nuestra mente nos permitirá que un día nos demos cuenta de que la resistencia inicial ya no es tal. Y no tan solo eso, sino que somos conscientes de que ahora tenemos la facultad de dirigir nuestros pensamientos, o lo que es lo mismo, tenemos la capacidad de elegir ver las cosas de otra manera. Siempre podemos ver el mundo de otra manera. Lo importante es conocer que ese mundo tendrá los tintes con los que nosotros lo vayamos a teñir. Si en el día a día convivimos con amor, ese amor florecerá a nuestro alrededor, en respuesta a nuestro estado mental. Si interpretamos la vida como víctimas, atraeremos experiencias en las que nos justificaremos como víctimas y culparemos al otro de nuestras desgracias, cuando realmente lo único que están haciendo es recordarnos nuestra siembra. Reflexionemos antes de emitir un pensamiento, pues en la medida que los alimentemos, esto crecerá y se convertirá en una creencia, la antesala de la acción. Ejemplo, noticias de sucesos dramáticos. Es bastante genérico el ejemplo que estamos eligiendo, pero no se pretende analizar el detalle de la noticia, sino el efecto, ¿no?, que la causa de la noticia en nosotros, ¿no? Lo que causó esa noticia, qué efecto tiene en nosotros. En un puro ejercicio de identificación, exento de cualquier carga emocional y de juicio crítico, la repercusión que se ejerce a una noticia informativa sobre estos sucesos dramáticos, sobre nuestro estado anímico, sobre nuestra mente y sobre nuestra realidad física, adquiere una gran importancia, pues nos condicionan muy especialmente. Y a esto, ese ejercicio de identificación, ¿no?, exento de cualquier carga emocional y de juicio crítico, la repercusión que ejerce la noticia informativa es lo que causa el pensamiento colectivo. Porque viendo los noticieros, asaltos, robos, violaciones, qué sé yo, todo lo que pasa todos los días, y lo ven miles de millones alrededor del mundo. Entonces todos van a crear un miedo, y ese miedo empiezan a pensar, y ese es el pensamiento conectivo, como le dije ahorita. Bueno, es el pensamiento en masa, ¿no? Porque las energías van saliendo de todas estas personas, y como están en la calle, están en el trabajo, están en los buses, entonces las energías, ¿no?, empiezan a juntarse y hay cada vez más gente que piensa según el noticiero, y al pensar son tantas las personas que se reflejan en lo malo, que se apuntan a las peores noticias, a las amarillistas, que como las piensan, las empiezan a crear nuevamente y es un círculo sin fin, porque es el mundo que tienen acá, y si tienen acá las noticias, las van a proyectar, ¿ok? El pensamiento colectivo. Todos los medios de comunicación parecen competir a la hora de informarnos sobre sucesos impactantes. Desde un sentido comercial se puede argumentar que el que tenga la primicia de la noticia y la publique tendrá más beneficios de venta. Y no solo es la primicia, sino es la más sangrienta, la más fea, la más sucia, ¿no? Porque eso es lo que vende. Esto va parejo con un manifiesto interés por parte del ciudadano por recibir noticias de esa índole. Es decir, buenas noticias no interesan y por lo tanto no venden. Muchas veces justificamos el ver esos noticieros diciendo, pero es que tengo que saber la realidad de mi país. ¿Quieres saber la realidad de tu país? Bueno, agarra un libro de cultura general, escucha otro tipo de cosas, pero no necesitas pues ver muertes, asaltos, violaciones, atropellados, niños abandonados. No necesitas eso para la realidad de tu país. Tampoco creo que eso sea un tema de conversación como que muy interesante, ¿no? Entonces es mejor no ver ese tipo de noticias y buscar algún noticiero que sea
serio, no amarillista. Y es más, ni siquiera serio, porque todas esas noticias a nivel mundial que son de guerras, ¿no? Es que todo el mundo está pensando en la guerra y atraen más guerra, y siguen pensando en la guerra y atraen más guerra. ¿Por qué? Porque son las energías de la guerra. Por otro lado, existe una sensación muy compartida por muchos, que los que dirigen los medios de comunicación son los que deciden qué noticia saldrá a la luz y cuál no. Se ha confabulado en utilizar estos medios para influenciar a las masas y lograr dirigir los gustos y aversiones de quienes conforman el público, ¿no? En este sentido, sí interesa que el síndrome crisis se extienda con rapidez en el pueblo y que les influya a todos los ciudadanos de una manera predeterminada. Todos los esfuerzos se centran en difundir noticias encaminadas a mermar la estabilidad mental y emocional, es decir, a fabricar desde el miedo. Entonces, si ustedes fabrican con miedo, van a fabricar el mismo tipo de noticias, ¿no? En sus vidas. Pero todos esos argumentos pertenecen al mundo ilusorio del ego. Entrar a debatir los detalles del mismo tan solo nos conducirá a contribuir a alimentar la emoción del miedo y la creencia de la separación. Otra vez, pensamiento colectivo. Estamos ayudando a que crezcan estas noticias que causan miedo y el miedo vibra en todos y las vibraciones se van uniendo, ¿no? A nivel mundial. Ese es el pensamiento colectivo. Entonces, es lo que atraen para su país, para su casa, para su estado, para su distrito, para donde sea. Las enseñanzas de esta lección es una ventana que se abre a la enseñanza para conocer que el mundo que percibimos es la proyección de nuestra mente y que esa percepción, al igual que la contenida en nuestra mente, la podemos cambiar. Se convierte en una clara y amable invitación a dejar de desear en primer lugar cambiar el mundo y en segundo lugar nos invita a ver las cosas de otra manera, ¿no? Ya habrán escuchado esa palabra, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo, porque no esperes que todo el mundo cambie por ti. Entonces, cuando uno cambia de actitud, cambia de forma de ser, vibramos, así vibramos, pero de otra manera, vibramos con luz, vibramos bonito, vibramos rosado, dorado, ¿no? Ya traemos ese mismo tipo de vibración. Muchos optan, como yo, por no oír las noticias, leer prensa o ver televisión. En lo referente a noticias de sucesos que consideran puede influenciar a la hora de emitir juicios. Puede ser una opción, pero hacerlo por miedo estaríamos haciendo realidad ese miedo, con lo cual no estaríamos dándonos la oportunidad de verlo de otra manera. Verlo de otra manera ha de llevarnos a cambiar la creencia errónea basada en la separación y el miedo, por la creencia verdadera basada en la unión y el amor. Desde este punto de vista, una noticia de suceso dramático nos está ofreciendo la oportunidad de reflexionar sobre la relación causa y efecto. El efecto sería el drama y la causa los pensamientos que lo han fabricado. Esta visión nos permite comprender que todo cuanto ocurre en el nivel de los efectos tiene un sentido profundo que no siempre sabremos identificar, pero que no por ello deja de ser una gran verdad. Nuestros sentimientos, nuestras emociones se sensibilizan con el drama de la noticia. Nuestra mente no puede justificar el juicio condenatorio hacia las personas causantes por muy justificado que nos parezca. Pero si así lo hacemos, estaríamos viendo desde la mente separada y perpetuamos el error, porque estamos pensando en lo mismo y al pensar en lo mismo se expande, ¿no? Se expande por la energía. Podemos ofrecerles de nuestra mente ávida respuestas la única pregunta que deberíamos hacer. ¿Para qué? ¿Para qué ocurre lo que ocurre? Si esa pregunta se la ofrecemos al único que nos la puede responder, el Espíritu Santo, a nuestra mente recta, recibiremos la respuesta y esta respuesta nos aportará paz. La reflexión sobre esta lección es: analizo mi respuesta ante las situaciones cotidianas. ¿Crees elegir ver las cosas? Dar un significado o propósito diferente.
de otra manera que pudieras cambiar tu percepción de lo vivido. Y esa es la lección número 33 y nos vemos mañana con la lección número 34. De verdad, de todo corazón, deseo que les esté yendo muy, muy bien con estas lecciones y que estén sintiendo el real cambio en sus vidas. Muchas gracias, nos vemos hasta mañana.